Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rincón donde la pasión, el drama y los giros inesperados nunca faltan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta a todos, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor explosivo, ese que hace temblar la pantalla y que nos deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y como si fuera poco, exploraremos esas series donde el romance es tan intenso que hasta campanas de boda suenan en el horizonte. Prepárense porque hoy vamos a analizar algunos de los romances más apasionados y explosivos del panorama turco, aquellos que nos han hecho soñar con bodas de ensueño, que nos han hecho suspirar, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar las claves de esos romances que nos han mantenido enganchados capítulo tras capítulo, analizando no solo la química entre los actores, sino también las tramas que nos llevan al borde del asiento. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones porque aquí siempre encontrarán las mejores recomendaciones y análisis sobre las series turcas que todos amamos. Desde las últimas novedades hasta los clásicos que nos robaron el corazón, aquí lo tenemos todo. Así que sin más preámbulos empecemos este viaje de amor explosivo y bodas a la turca. Vamos a iniciar este recorrido con una serie que, si hablamos de amor explosivo, simplemente no puede faltar, Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta serie de género comedia romántica nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto peculiar. Interpretados por los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin, la química entre estos dos es palpable desde el primer instante, una química que traspasó la pantalla y que hizo que muchos fans se preguntaran si lo que veían era simple actuación o si realmente había algo más entre ellos. La trama comienza con un contrato muy particular, donde Eda debe fingir ser la prometida de Serkan a cambio de una beca. Una premisa que, aunque trillada, nos engancha desde el primer momento gracias a la dinámica entre los protagonistas. Pero como suele suceder en este tipo de historias, lo que comienza como un simple acuerdo termina desbordándose en una pasión que traspasa la pantalla, una pasión que se va construyendo poco a poco a través de miradas, roces accidentales y conversaciones llenas de doble sentido. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Porque la relación entre Eda y Serkan es una auténtica explosión, una montaña rusa de emociones que va del odio al amor más profundo con una intensidad arrolladora. Los celos, los malentendidos, las reconciliaciones, cada capítulo es una dosis de adrenalina romántica, una montaña rusa que nos lleva de la risa al llanto en cuestión de segundos. Pero eso no es todo porque después de varias idas y venidas, de rupturas dolorosas y reconciliaciones apasionadas, estos tortolitos finalmente nos regalan una boda de ensueño que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, con todos sus toques turcos tradicionales, el vestido blanco, los ornamentos dorados, la música emotiva y la promesa de un amor eterno. La serie fue un fenómeno mundial y la conexión entre Hande y Kerem fue tan fuerte que muchos fans especulaban si el amor traspasó la pantalla, alimentando las redes sociales con rumores y esperanzas de una relación en la vida real, pero más allá de todo eso, Senkalkam es un gran ejemplo de amor explosivo que termina en boda soñada, una historia que nos hizo suspirar, reír y creer en la magia del amor. La serie no solo nos mostró un amor de ensueño, sino que también abordó temas como la superación personal, la importancia de la amistad y la lucha por los sueños, haciendo que la historia fuera aún más completa y atractiva. Ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de un amor que, aunque no termina exactamente en boda, sí que es una explosión de emociones que nos dejó sin aliento. Me refiero a Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, un drama romántico de alto voltaje, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con un hombre mucho mayor, el adinerado Adnan Ziyagil, para vengarse de su madre. Biter, interpretada por Beren Saat, es un personaje complejo, una mujer atormentada por su pasado que busca una salida en un matrimonio que, desde el principio, está condenado al fracaso. Pero la verdadera chispa surge cuando Biter conoce al sobrino de Adnan, el apuesto Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatlıtuğ. Un joven seductor que con su encanto y su rebeldía, despierta en Biter una pasión que creía dormida. Desde ese momento, la tensión sexual es palpable, la atracción es magnética y la historia se convierte en una vorágine de amor prohibido. Es un romance que estalla, que quema, que desafía todas las convenciones sociales, un amor que se construye en secreto, a escondidas de la mirada de todos, un amor que está destinado a la destrucción. A pesar de no haber boda, la intensidad de este amor, las miradas furtivas,
los encuentros secretos y la desesperación que sienten los protagonistas hacen de esta serie un claro ejemplo de amor explosivo. La angustia de no poder vivir su amor libremente, la culpa que corroe a Viter y la ambivalencia de Belul hacen que esta historia sea tan adictiva como dolorosa. Además, la serie aborda temas profundos como la traición, el deseo, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos por amor. Aşk Memnu no es una historia fácil, pero sí es una de las más memorables y emocionantes de la televisión turca. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es dulce y romántico, sino que también puede ser destructivo y doloroso. La serie no solo se destacó por su trama, sino también por la calidad de las actuaciones y la cuidada producción, convirtiéndose en un referente de las telenovelas turcas. Continuando con nuestra lista de amores explosivos, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, conocida también como Amor Eterno. Este drama romántico nos sumerge en la intensa historia de amor entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, interpretados por Burak Özçivit y Neslihan Atagul respectivamente. Dos actores que lograron una química innegable en la pantalla, haciendo que la historia de amor entre Kemal y Nihan fuera aún más creíble y emotiva. A pesar de venir de mundos diferentes, el destino los une en un romance apasionado y conmovedor, un romance que nace en la juventud y que se ve truncado por las circunstancias de la vida. Sin embargo, las circunstancias, la ambición y la envidia los separan de una manera trágica, obligándolos a tomar caminos separados. ¿Pero por qué la incluyo aquí? Porque el amor entre Kemal y Nihan, aún separado por el tiempo y la distancia, sigue siendo una fuerza explosiva que se resiste a ser extinguida. Una llama que sigue ardiendo a pesar de los años, una llama que se reaviva con cada reencuentro. Los reencuentros, los conflictos, los sacrificios, cada paso que dan está marcado por una intensidad que nos deja con el corazón en vilo, una intensidad que se siente en cada mirada, en cada roce, en cada palabra. Aunque la serie está marcada por un halo de tragedia, la pasión entre estos dos protagonistas es tan palpable que nos hace creer en la fuerza del amor verdadero, un amor que trasciende el tiempo y la distancia, un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Además, aunque no es una boda tradicional, la forma en que Kemal y Nihan luchan por su amor hasta el final es una declaración de amor épica, donde la lealtad y el sacrificio alcanzan niveles extremos, un amor que se convierte en una leyenda. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y eso sin duda contribuyó al éxito de la serie a nivel mundial, convirtiéndola en una de las telenovelas turcas más populares y queridas por el público. Ahora vamos a hablar de un amor que, aunque en un inicio es un tanto accidentado, poco a poco se convierte en una explosión de ternura y pasión. Me refiero a Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Yaman, un fotógrafo aventurero y un poco rebelde. Desde el primer encuentro las chispas vuelan entre ellos, una chispa que se convierte en un fuego que consume a los dos protagonistas. Lo que comienza como un simple juego se convierte en un romance que nos roba el corazón, un romance que nos hace reír, soñar y suspirar. Y aunque al principio hay muchos malentendidos y situaciones cómicas, la relación entre Sanem y Can es una explosión de química que nos mantiene enganchados a la pantalla, una química que se traduce en escenas llenas de humor, romanticismo y mucha pasión. Y como no podía ser de otra manera, la serie nos regala una boda final, con Sanem y Can dándose el sí quiero en una ceremonia emotiva y llena de romanticismo. Una boda que sella un amor que ha superado todos los obstáculos, un amor que ha florecido en medio de la adversidad. La serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en los momentos más inesperados y cómo la pasión puede transformar por completo nuestras vidas, una historia que nos enseña que el amor verdadero puede encontrarse en el lugar menos pensado. Además, el estilo fresco y desenfadado de Erkenci la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una comedia romántica con toques de drama y mucha pasión, una serie que nos hace creer en la magia del amor y en el poder de los sueños. Cambiando un poco el ritmo, hablemos de una serie que nos muestra un amor que surge entre el odio y la venganza, pero que termina siendo una explosión de sentimientos. Me refiero a Erkay. Esta serie de drama nos cuenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslanbey. Reyyan es la nieta de una familia prominente, mientras que Miran busca vengar la muerte de sus padres. Dos familias enfrentadas por un pasado oscuro, un pasado que marcará el destino de los protagonistas. Y como en muchas historias de este estilo, el plan inicial de venganza se transforma cuando Miran se enamora perdidamente de Reyyan, una mujer que despierta en él sentimientos que creía imposibles.
Lo que inicia como un enfrentamiento se convierte en una relación intensa, donde la pasión se mezcla con el drama, el misterio y las tradiciones familiares, una relación que pondrá a prueba los límites del amor y la lealtad. La historia de amor entre Rayyan y Miran es un torbellino de emociones. Las traiciones, los secretos familiares, los obstáculos, todos estos elementos contribuyen a hacer de esta relación una verdadera montaña rusa, una relación que nos lleva de la esperanza a la desesperación en cuestión de segundos. Y sí, como muchos esperaban, la serie nos regala una boda, o más bien varias, donde los protagonistas se dan el sí, a pesar de las adversidades. Una boda que sella un amor que ha superado el odio y la venganza, un amor que ha triunfado sobre las adversidades. Erkai es una historia que nos muestra que el amor puede surgir incluso en los contextos más difíciles y que la pasión puede superar cualquier obstáculo, una historia que nos enseña que el amor verdadero es capaz de perdonar y sanar las heridas del pasado. Ahora sumergámonos en el mundo de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta la historia de Aslan, una doctora idealista, y Ferhat Aslan, un asesino a sueldo. Sus mundos son completamente opuestos, pero el destino los une en una trama donde la tensión y la pasión son los principales ingredientes. Dos mundos opuestos que se ven obligados a convivir, dos personas que están en polos opuestos pero que encuentran en el otro una conexión inexplicable. Desde el primer encuentro, la química entre Aslan y Ferhat es innegable, pero también existe una lucha entre el bien y el mal. La serie nos muestra cómo el amor puede transformar incluso a la persona más oscura, y cómo dos seres opuestos pueden encontrar en el otro un punto de encuentro. La relación de Aslan y Ferhat es una explosión de sentimientos contradictorios. El miedo, la atracción, el deber, todos estos elementos hacen de su romance algo único, un romance que nos mantiene en vilo y que nos hace cuestionarnos los límites del amor. Y como ya se estarán imaginando al final, después de muchas pruebas y desafíos, la serie nos regala la boda que todos esperábamos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, incluso aquellas que parecen imposibles. Una boda que sella un amor que ha vencido al mal y que ha demostrado que el amor puede transformar hasta el corazón más oscuro. Siyabe Yazask es una historia que nos cautiva por la complejidad de sus personajes y la intensidad de su romance, una historia que nos hace reflexionar sobre el poder del amor y su capacidad para cambiar vidas. Y por último, pero no menos importante, vamos a mencionar Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie de drama nos muestra la historia de dos familias muy diferentes, los Yılmaz y los Karakay, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. Dos familias con secretos oscuros y ambiciones desmedidas, dos familias que se enfrentarán en una lucha de poder que afectará a todos sus miembros. La serie está protagonizada por varios jóvenes que forman triángulos amorosos, todos ellos con un denominador común, una fuerte dosis de intensidad y pasión. Aunque la trama se desarrolla alrededor de varios personajes, las relaciones amorosas que se forman son siempre complejas y explosivas. Los celos, la ambición, la traición, todos estos elementos contribuyen a generar tensión y drama en cada episodio, haciendo que la serie sea adictiva y llena de giros inesperados. Y aunque algunas relaciones terminan de forma trágica, la pasión que se vive en cada momento es innegable. Zalim Istanbul es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza destructiva si no se maneja de forma correcta, pero también nos muestra que en medio de la oscuridad, siempre hay espacio para la esperanza y el amor verdadero. La serie nos mantiene en vilo por sus constantes giros y la fuerza con la que se viven las emociones, una serie que nos enseña que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas donde el amor es una verdadera explosión y donde las bodas son el broche de oro a romances apasionantes. Hemos explorado historias de todo tipo, desde las comedias románticas más ligeras hasta los dramas más intensos, pero todas ellas con un denominador común, la pasión y la intensidad con la que se viven los romances. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos han regalado amores explosivos y bodas de ensueño. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas de amor explosivo, así que déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Y por supuesto, no olviden que los invito a que sigan disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.